Exacto, había dejado eso, estoy viendo acá. ¿Listo? ¿Qué eran esas cositas? Espera que estoy mirando aquí en la lista. Exacto, hablamos ya de los astrocitos. De hecho, alcancé a hablarles de los astrocitos. No sé si terminé la presentación. Voy a abrir la presentación que estoy abriendo acá. Y les había dejado esas consultas. Bueno, entonces, regálenme ahora aquí. Ya me está abriendo. Un poquito lentico. A ver cuál es la presentación que tengo. Bueno, sí creo que faltaba. Sí, no hemos terminado la presentación. Digamos aquí en nuestros sitios. Bueno, voy a poner la presentación, pero no estoy dándole compartir pantalla todavía, ¿cierto? No, profe, Veníamos. aún no. Ya ahora sí. ¿Ya están viendo? Veníamos acá, ¿no, niños? Veníamos acá, hemos quedado acá. Entonces, ahorita pues, habíamos quedado viendo esto, pero esperen un momentico, antes, esperen alguna cosita. Bueno, entonces el último, digamos. Vamos a preguntarle al Juan Pablo García. Presente, profe. Dame un número de 2 a 27. 21. Kevin Alejandro Bello. Señor, Entonces, ¿qué encontró por ataxia? trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos, manifestándose como temblores de partes del cuerpo durante la realización de movimientos. Bueno, y con sus palabras, ¿qué entendió? Eso es que está leyendo por ataxia. Dígame qué entendió. Pues que entendí eso, profe, que es un trastorno pues que de alguna No, usted manera ahorita afecta. leyó. Ahora Sí, sí, dígamelo con sus sí, por palabras. eso. Que es un trastorno que puede afectar al sistema nervioso y pues que puede reducir las capacidades motrices de un ser. O sea, sí, o sea, ¿cómo verían ustedes un animal atáxico? Profe, yo, pues, como el Dígame, deterioro es Carlos, a en la ver. parte nerviosa, ya es lo principal y lo fundamental, por eso se va deteriorando. Después de los nervios, músculos, Me va a decir, y perdón, pues, que no le entendí lo último. o sea que Vuélvamelo a como decir. principalmente el deterioro es en la parte nerviosa, y pues la parte nerviosa es el centro del que maneja los impulsos y nos da la coordinación y todo, por eso es que se va acabando poco a poco. Bien, pero ¿cómo se manifiesta, digamos, en el animal una ataxia? ¿Cómo la verían? Según lo que ustedes dos leyeron, porque pues por Eh, lo que veo, con movimientos involuntarios, ¿no? Con temblores. más que Sin movimientos, no, coordinación. no tan. Profe, que Esa es el la perro vaya palabra, esa es la caminando de un palabra. lado a otro, profe. ¿Quién dijo sin coordinación? Yo, de Felipe. Ramírez, Sí, esa es la señor. palabra, es una falta de coordinación ¿en qué? En los músculos. Músculos. En los músculos, pero más exactamente, pues movimientos incoordinados, ¿no? Más exactamente movimientos que no se pueden coordinar. ¿Listo? O sea, es una incoordinación de los movimientos. Eso es ataxia. ¿Listo? Eso es ataxia. Bueno, muchachos, tengan en cuenta que todas estas consulticas, todas estas preguntas, que respondan bien, que participación en clase, todo eso, digamos, tiene, También, tiene profe. sus valores, ¿no? Entonces, espere, y obviamente no responder, pues lo contrario, ¿no? Profe, también encontré que pues había hereditarias y no hereditarias. Y cómo es una no hereditaria. Pues puede ser por alguna contusión, también por un malformamiento pues en la etapa de gestación y
por tumores, por infección. Bueno, listo. Entonces ya Y las compartí hereditarias pantalla sin que aquí ascendentes. encontré. Puede ser una hereditaria por de pronto una malformación cerebral, ¿no? Cerebelar principalmente. Entonces vamos a ver este videito. Esto está en YouTube, ¿no? Porque pueden buscarlo. Entonces, mírenlo. ¿Ya lo están viendo? Perrito ahí jugando con un palito. Si lo ven que de pronto como que hay veces como, no sé, como que se le ve como algo raro. Mírenlo, mírenlo. Sí, que sea como para los lados, como que él... ¿Sí lo notan? Como torpe él, ¿sí? Miren, miren. ¿Ven? Entonces es eso, es una ataxia para que de una vez ya lo tengan dentro de su lenguaje médico, clínico. Es una incoordinación de los movimientos, que si es en todos los miembros generalmente va ligada o su origen lo tiene en el sistema nervioso central, más específicamente a nivel del cerebelo, porque recuerden lo que les decía la clase pasada, el cerebelo es el encargado de la coordinación de los movimientos. Bien, y si no les decía eso la clase pasada, pues se los diré más adelante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El último que habló, ¿quién fue? Andrés. Señor, Dígame un número de 2 al 27. el 5. Listo, Juan Pablo Herrera. Yo, profe, yo. Bueno, ¿qué era la barrera hematoencefálica? Es una barrera que está en los capilares del encéfalo y separa las sustancias extrañas que estén en la sangre, porque la sangre puede sufrir fluctuaciones debido a estrés o ese tipo de cosas de las sustancias del cerebro. ¿Y para qué sirve entonces con sus palabritas? Dígame cómo, ¿para qué funciona? No mezclar sustancias cerebrales con la sangre. Sería más como una barrera protectora, comprendí yo. Profe, más ¿Quién bien es habla? como un filtro. Deja pasar lo bueno y lo malo lo retiene y lo extrae después. Bien, es más, o sea, lo que dijo Juan Pablo sí es, pero creo que no lo entendió o recién lo leyó. Sí, es más lo que dice Juliet y lo que dice Carlos. Juliet fue la que habló, ¿cierto? Sí, señor. Es un filtro que deja pasar lo que necesita el cerebro nutricionalmente y lo que no necesita. ¿Quién forma esa barrera, Juan Pablo? Profe, ¿Qué células forman esa barrera? ¿lo puedo decir yo? Pablo, ¿Encefálicas? No sé. no, dígalo, Angie. Endoteliales. Endoteliales. Pero ¿cómo se llaman? Pues se llaman así. Células endoteliales. Células ¿no? endoteliales. Pero es que el endotelio es el endotelio es del vaso sanguíneo. Profe, ¿no eran Dentro de la astrocitos? barrera hematoencefálica sí está el endotelio del vaso sanguíneo, pero propiamente como tejido neuronal, no, pero como tejido nervioso, listo. Entonces sí, lo que ustedes dicen es verdad. Las células endoteliales del endotelio vascular forman parte de esa barrera. Pero ¿con quién más? ¿Con qué otra célula? Propiamente hablando de células nerviosas, ¿cómo se llaman las células nerviosas que junto con esas células endoteliales forman la barrera hematoencefálica? ¿No son los pericitos cerebrales? No, Las células capilares, ¿no? no. Los astrocitos. Los Cerebrales, astrocitos. yo. ¿Quién dijo? Cerebrales. Yo, Gabriela Gómez. Mírala, uy, sí señora, los astrocitos. Los astrocitos. Entonces eso nos lleva a esta diapositiva que está aquí. Ya les doy otra vez compartir. Lo que pasa es que no quiero compartir la lista porque se aprenden los números. Y después si alguien me cae mal. Los astrocitos. Entonces esto es la representación, esto es un esquema de una barrera hematoencefálica. Bien. Entonces tenemos
el capilar, que por ahí lo nombró Carlos, ¿sí? El capilar, lo que serían las células endoteliales, estarían acá, pero ellas no van conectadas directamente ni siquiera por un espacio extracelular como tal, como propiamente con el axón o con el cuerpo neuronal, como ocurre en otros tejidos nerviosos, en donde está el capilar y aquí al ladito está la célula, ¿sí? Más o menos como en esta forma. Eso lo ven mucho mejor en historiología, simplemente aquí es como para que entendamos un poquito cómo se maneja esto, ¿no? Entonces, donde está el capilar y aquí está la célula, y pues aquí viene el intercambio de nutrientes, ¿sí? Y le pasa a los desechos. Eso no pasa en el tejido nervioso, eso no es así. ¿Por qué? Ahora, ¿quién quiere hablar? Bueno, ahora va a tocar llamar entonces, porque si no quieren hablar. Profe, ¿cómo era la pregunta? Que ¿por qué no ocurre lo mismo acá que como ocurre en otros tejidos? O sea, en otros tejidos tenemos la célula adyacente al capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo le pasa nutrientes a la célula y la célula le pasa desechos, ¿sí? Y ya, ese es el intercambio. Sí, por un pequeño espacio extracelular. Acá no, acá hay una célula de por medio que media eso. ¿Por qué no ocurre eso en el tejido nervioso? Porque se tiene que hacer como una selección especial de lo que puede llegar y no al sistema nervioso, ¿no? ¿Qué? Sí, señora, es por eso. ¿Y por qué? Porque si llega sangre puede causar un aneurisma. No, un aneurisma es simplemente el rompimiento de la capa muscular de una arteria. Entonces se rompe la capa muscular. Cuando ustedes vean en histología se van a dar cuenta que un vaso sanguíneo tiene una membrana endotelial, una capa muscular y una capa serosa que se llama la adventicia. Cuando se rompe la capa muscular se pierde como el tono y puede ocurrir que se forman unas bolsas de adventicia y mucosa. Esos son los aneurismas, que obviamente esa parte es más débil y se puede romper y sale sangre. Y pues en el cerebro, en el sistema nervioso central, pues generarían accidentes cerebrovasculares, no hemorragias. No, recuerde que ese intercambio se da por todas estas leyes que vieron ustedes en biología. Mayor a menor presión, a favor del gradiente, en contra del gradiente gastando energía, todo ese tipo de cosas que veían ustedes en intercambio celular. En que no le ponían cuidado porque decían eso, ¿para qué me sirve a mí? Mentiras que sirve para mucho. Por ejemplo, para entender esto. Entonces no ocurre en el sistema nervioso central, ni en el periférico tampoco, perdón, no ocurre por algo. ¿Por qué? Les vuelvo y les repito, ¿por qué? O sea, la persona que dijo que porque tiene que ser selectivo, sí tiene que ser selectivo, pero ¿por qué tiene que ser selectivo en el sistema nervioso central y en las otras células? No. ¿Por gasto energético? No. Porque el sistema nervioso central es el encargado de hacer todo eso. Entonces, por lo tanto, que tiene que empezar de primeras, ¿no? No. Por la sensibilidad del ¿De sistema qué? nervioso, ¿no? Explíquemelo mejor, que es por ese lado. O sea, es muy delicado y cualquier cosita lo podría afectar mucho. Las Eso, otras células no son tan delicadas. usted lo acaba de decir, con palabras castizas es eso. Es muy sensible. Bien, entonces, ¿qué va en la sangre además de nutrientes? Proteínas. Tomemos las proteínas como nutrientes. Proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿sí? Biomoléculas. ¿Qué van además de nutrientes? Además de comida, ¿qué va? Toxinas, sí, señor. ¿Y toxinas generadas de qué? Residuos. ¿De residuos de qué? De alimento, ¿no? ¿Pero de qué? De otras partes del cuerpo, ¿no, profe? De desechos metabólicos de otras células del cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de las proteínas. Entonces resulta que las proteínas se degradan y las proteínas en el proceso de degradación genera una vaina que se llama amoníaco. Bien. Y resulta que el amoníaco es malo. Y por aquí va amoníaco. Este amoníaco tiene que ir al hígado. Y el hígado lo detoxifica y lo convierte en
urea. Y la urea se elimina en el riñón. ¿Sí? Se elimina por el riñón. ¿Pero ustedes creen que el amoníaco sale de la sangre, se va para el hígado y después se va para el riñón? ¿Ese es el recorrido que hace? En esa dirección exactamente, o sea, se degradan las proteínas a nivel del sistema digestivo, se produce ese amoníaco que se absorbe en la sangre, de ahí directico va para el hígado, sí, de ahí directico va para el hígado por el sistema porta, por el sistema porta. Pero cuando sale esta urea, que también es tóxica, ¿de una vez del hígado se va para el riñón? No. No, ¿cierto? O sea, todos los vasos sanguíneos están conectados. O sea, puede ser que sí haya un componente que por algún motivo se vaya llegue al corazón y el corazón pase a la arteria y se vaya para el riñón, coja vena cava caudal, pero no, tal vez un componente de esa urea cogió vena cava vena cava, arteria aorta ascendente y llegó fue a la carótida y pasó por el cerebro y después volvió a llegar al corazón para al fin coger para el riñón. Sí, o sea, eso es algo como podríamos decir que es al azar. Entonces, por estos capilares sanguíneos están pasando muchos desechos metabólicos provenientes de otras partes del cuerpo. ¿Listo? Y desechos metabólicos como la urea y la creatinina. Si la creatinina es derivada del sistema muscular, resulta que una de las maneras de mantener de reservas de fosfato de la célula muscular es el creatininfosfato. ¿Sí? O sea, cuando está el ADP, necesita otro ATP para convertirse, otro fósforo, perdón, de ADP necesita otro fósforo para convertirse en ATP y ese fósforo lo tiene una molécula que llama el creatininfosfato. Cuando se libera ese fosfato de la creatininfosfato, queda un resultado que se llama la creatina, que es detoxificada en creatinina y que se tiene que eliminar también vía renal. Todos esos metabolitos, bueno, insisto, eso es más fisiología, pero para que entiendan la parte cómo es esto, este funcionamiento anatómico, esos metabolitos tienen que ser eliminados vía renal. Bien, pero pasan por todo el cuerpo, andan rondando por todo el cuerpo hasta que llegan y pasan por el riñón y ahí es filtrado y eliminado por la orina. Entonces van a pasar por acá. Entonces aquí hay urea, creatinina, ¿sí? Aparte de fármacos, una cantidad de tóxicos que puede haber, ¿sí? Entonces tienen que estar separados. Si estos resulta que las demás células del cuerpo son más fuertes, la neurona es muy sensible a este tipo de tóxicos, por lo tanto, dañarían fácilmente tanto el axón como el cuerpo neuronal. Entonces esa es la función de la barrera hematoencefálica. El astrocito se comunica con el vaso sanguíneo que está en donde el endotelio deja pasar ciertos compuestos y el astrocito los elige. Entonces yo ¿qué necesito? Necesito oxígeno, ¿sí? Entonces le mando el oxígeno al axón y aparte de oxígeno necesito glucosa, ¿sí? Para que haga glucólisis. Pero llega urea, no señor, usted no me pasa, usted se devuelve. Llega creatinina, no señor, usted tampoco, usted se devuelve. Y esa es la función del astrocito como tal. Propiamente el astrocito es una célula mucho más, pues, resistente a este tipo de compuestos tóxicos. Bien, recuerden que el astrocito hace parte de ese complejo de células que se llama, ¿cómo se llaman? ¿La neuro qué? Neuroglía. Neuroglía. ¿Listo? Profe, Sí. ¿el vaso no es un órgano también de filtración? El vaso es un órgano más bien de selección. ¿Sí? Él lo que hace es seleccionar glóbulos rojos que ya no funcionan muy bien y los destruye. Y después recicla esos componentes. ¿Listo? Bueno. Entonces esa es la función. Resulta que, por ejemplo, cuando se aumenta la urea y la creatinina, de acuerdo a lo que les digo, teniendo en cuenta que se eliminan vía renal, ¿cuándo se puede aumentar la urea y la creatinina? ¿Cuándo qué órgano no funciona? ¿El hígado? Ojo. ¿Páncreas? El riñón. El riñón, muchachos. Si la urea y la creatinina se eliminan vía renal,
y de un momento a otro se eliminan, se suben, perdón, esas concentraciones en la sangre, lo más probable es que el órgano que me tiene que eliminarla no esté funcionando. ¿Y cuál es el órgano que me elimina urea y creatinina? ¿El riñón? El riñón. Entonces, cuando pacientes con insuficiencia renal pueden llegar a tener signos neurológicos. ¿Por qué? Porque se aumentan tanto esos niveles de urea y de creatinina que el astrocito, pues, aunque es una célula resistente, pues tampoco está hecha para resistir niveles muy elevados de tóxicos, de toxicidades como de ese tipo de toxicidades, y se daña. Entonces, la urea deja pasar todo, y la urea y la creatinina empiezan a lastimar esta célula nerviosa. ¿Listo? Entonces, por eso pacientes con insuficiencia renal, si alguno de pronto ha conocido de uno, bien sea humanos o veterinarios, si pueden llegar, por ejemplo, a sufrir de convulsiones, pueden llegar a sufrir de estar en un estado como de estupor, como que no saben dónde están, como que, sí, como que neurológicamente están comprometidos. Bien, por esas subidas de urea y de creatinina. Es uno de los posibles signos que puedan tener, ¿sí? En el humano eso serían indicios de Alzheimer o algo así, ¿cierto? El Alzheimer es otra cosa. El Alzheimer es que se han dañado, se ha perdido. Ahorita les muestro entonces, porque la pregunta es buena. El cerebro de alguien con Alzheimer están en internet. Los cortes, se ha perdido bastante tejido neuronal. Entonces, tanto se pierden sinapsis y se pierden conexiones. Entonces, el cerebro literalmente se hace más pequeño. Se pierde. Entonces, al perderse esa sinapsis, recuerden lo que hablábamos la clase pasada. Estas sinapsis, ¿qué mantienen? La información. La información. Entonces, alguien con Alzheimer que pierda neuronas y que pierdan sinapsis, pues va a perder esa capacidad de memoria y se van a mantener tal vez sinapsis viejas, recuerdos viejos que están muy fuertes y no se dañan, pero de unos años para acá se han perdido ese tipo de sinapsis nuevas y por eso muchas veces las personas no recuerdan que un familiar ha muerto, no recuerdan que un familiar se ha ido, no conocen a alguien muy cercano porque lo recuerdan de una edad mucho más atrás. ¿Sí de pronto, sí es claro de pronto? Entonces pasa eso, entonces eso es en ese sentido. El daño es principalmente a los cuerpos neuronales y también hay daño, por ejemplo, obviamente si se daña el cuerpo neuronal, se pierden estas conexiones axonales, que es lo que estamos viendo en estas tractografías. ¿Listo? Bueno, yo acá, ahora les hago otra pregunta. ¿Quién era el encargado de detoxificar el amoníaco? Y tener en cuenta que el amoníaco es terriblemente tóxico, mucho más tóxico que la creatinina y la urea. Por lo tanto, todo el amoníaco sí tiene que pasar por el hígado, ¿no? ¿Quién es el encargado entonces de detoxificar el amoníaco? El hígado. El hígado. Entonces, ¿qué creen que pasa si el hígado no funciona? Se muere. Se muere, sí. Hablemos más detalladamente. Signos clínicos de un paciente cuyo hígado no funciona. ¿No? No se entiende, perdón. ¿No va a poder metabolizar nada, profe? Signos clínicos. Ictericia, Signos profe. clínicos es lo que yo veo. Bueno, sí, ictericia, muchachos, pero estamos hablando de sistema nervioso. Ictericia, después hablamos que es ictericia. Estamos hablando de sistema. ¿Signos de sistema nervioso central podría tener un paciente que no le funcione el hígado? No. ¿No? Ojo. ¿Letargo? ¿Pero podría tener signos neurológicos? Esta vaina es terriblemente tóxica para el sistema nervioso central, el amoníaco. Ya les dije que este amoníaco lo tiene que convertir el hígado en urea, que es tóxica, pero a cantidades elevadísimas. En cantidades basales normales, que se mide con el famoso nitrógeno ureico sanguíneo, el NUS, el que sacan en la sangre, en las cantidades basales no es tóxica, porque eso es lo que se está eliminando. Tiene que subirse por unas 3 veces para ser tóxico. Bien, entonces este amoníaco es terriblemente tóxico para el sistema nervioso central. Y este amoníaco se está produciendo a nivel del sistema digestivo. Entonces recuerden que existe el sistema porta que lleva toda la sangre del sistema digestivo abdominal para el hígado. ¿Por qué? Porque lleva los nutrientes y aparte lleva
desechos metabólicos que tienen que ser detoxificados. Si el hígado no funciona, ¿qué va a pasar con el amoníaco? ¿Se va a aumentar o se va a disminuir? Se aumenta. Se aumenta. Y ese amoníaco va a la circulación sistémica y va a llegar a la circulación nerviosa, a este tipo de vasos sanguíneos. Y este sí va a acabar a estos astrocitos en cantidades muy bajas y va a acabar estas neuronas. Eso es lo que se conoce como una encefalopatía hepática. Bien, una encefalopatía hepática quiere decir que el encéfalo está afectado gracias a que el hígado no está haciendo su trabajo. Y bien puede ser porque el hígado está mal, está dañado, tiene un problema, puede ser un problema neoplásico, puede ser un problema degenerativo, bien, puede ser un problema parasitario. Hay parásitos que se meten en el hígado, principalmente en bovinos, se puede ver esto más. Hay uno que se llama fasciola hepática, bien. Como también pueden haber comunicaciones, se forman vasos sanguíneos que hacen que la sangre no llegue al hígado para que sea detoxificada, que se conocen como shunts o comunicaciones portosistémicas, que aumentan el amoníaco. Bien, entonces miren cómo de un órgano que está lejano al cerebro, al encéfalo, del mal funcionamiento se puede afectar. ¿Listo? Porque esto sí es terriblemente dañino para esa barrera hematoencefálica. Hay otras cosas dañinas para la barrera hematoencefálica, por ejemplo, algunos tóxicos, ¿no? Algunos tóxicos que dañan barrera hematoencefálica, algunos fármacos, ¿bien? Fármacos neurotóxicos van a generar este tipo de daños en barrera hematoencefálica, por lo tanto la neurona y el axón se van a ver afectados, ¿bien? Entonces miren, cómo hay dos órganos tremendamente importantes que son el hígado y el riñón, que indirectamente tienen que ver con el correcto funcionamiento del sistema nervioso. ¿Listo? Por ejemplo, esos pacientes, insisto, con ese tipo de afecciones van a tener problemas nerviosos. Bien. Y eso es en sí la explicación de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué tiene que estar y por qué tiene que funcionar como tal? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. El sistema nervioso central, ¿sí? Tanto el cerebro como el encéfalo, va a estar cubierto. El encéfalo, recuerden que el encéfalo es cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El sistema nervioso cerebral, tanto el encéfalo como la médula espinal, van a estar cubiertos por unas membranas fibrosas, que se conocen como las meninges, bien, donde van a estar de superficial a profundo, van a ser la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Bien, tener en cuenta que a nivel del encéfalo, donde vamos a encontrar los huesos encefálicos, bien, la dura madre va a estar tremendamente unida al endostio de la cavidad encefálica, mientras que en el canal medular vamos a encontrar un espacio que se llama el espacio epidural, ¿sí? O sea, un espacio alrededor de la dura madre. Ese espacio epidural lo encontramos es a nivel del canal medular. En el encéfalo no encontramos ese espacio. ¿Listo? Entre la aracnoides y la pia madre encontramos un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Esa aracnoides presenta unas prolongaciones a manera de telaraña, por eso se llama aracnoides, que la unen con la pia madre. Y en este espacio van a encontrar el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Bien, también en ese espacio subaracnoideo es donde encontramos los vasos sanguíneos, tanto los vasos sanguíneos arteriales como venosos que están irrigando el cerebro. La única que se profundiza sobre las circunvoluciones del cerebro es la pia madre. Bien, para que no lo olviden, ella está muy ligada a esa corteza cerebral y a esa corteza de la médula espinal, que es muy difícil, digamos, separarla en una disección. Entonces lo que vamos a ver en una disección como tal va a ser dura madre y aracnoides. La pia madre es principalmente, la vamos a ver, es de manera histológica. Otro esquema, un esquema, digamos, en 3D, en donde encontraríamos, pues, digamos, lo que es la piel, el hueso plano de la calavera, ¿no? El cráneo con sus dos capas de hueso compacto y su diploe, que es el hueso esponjoso. La dura madre con su parte perióstea, la que está unido al hueso, y la parte meningia. La aracnoides, las proyecciones esas que les digo yo que parecen como una telaraña de la aracnoides, y la pia madre, que es esta. En este espacio es donde estaría el líquido cefalorraquídeo, acá.
Acá es donde está el líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo. Les repito, en el canal medular, entre el hueso y la dura madre, hay un espacio que se llama el espacio epidural. En el animal muerto vamos a encontrar un espacio que se llama el espacio subdural, que es un espacio entre la aracnoides y la dura madre. ¿Por qué en el animal muerto? Porque en el animal vivo este espacio subdural no existe. Porque como en el animal vivo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo, él presiona la aracnoides para que la aracnoides toque la pía madre. Entonces ese es un espacio potencial. Cuando el animal muere, la presión del líquido cefalorraquídeo cae. Por lo tanto, la aracnoides colapsa sobre la pía madre y podemos ver el espacio subdural. ¿Listo? Entonces, en el animal vivo, los únicos espacios que vamos a encontrar son el espacio subaracnoideo y el espacio epidural a nivel del canal medular. ¿Listo? En el encéfalo, el único espacio que vamos a encontrar es el espacio subaracnoideo. Bueno, esto es una comparativa de cerebros para que tengan en cuenta y recuerden algo que vieron en Anatomía 1. Si no lo vieron, pues se lo digo, pero debieron haberlo visto. Que es que los cerebros generalmente van a presentar giros ¿sí? Y fisuras. Entonces, estas partes del cerebro, de tejido cerebral, de corteza cerebral, se llaman giros, ¿sí? Y los roticos se llaman fisuras. Esas fisuras me van a permitir que la corteza cerebral haga esto, ¿sí? Y eso hace que haya mayor espacio para que haya neuronas, cuerpos neuronales, que en una superficie recta, ¿sí? O sea, si estiráramos la corteza cerebral, sería bien larga. Por lo tanto, va a tener mayor cantidad de neuronas un animal con giros que un animal que no tenga giros ni fisuras. Bien, el cerebro también, si lo miramos desde dorsal, va a tener una fisura, un surco longitudinal que va a separar el cerebro en dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio lateral derecho y un hemisferio lateral izquierdo. Y esta fisura se llama el surco longitudinal del cerebro. Entre el cerebro y el cerebelo vamos a encontrar una fisura que se llama la fisura transversa o el surco transverso. Bien, esto es el cerebro de un humano. Y este es el cerebro de la especie genéticamente más parecida a la humana, que es el chimpancé. Y este es el de un babuino. Nos podemos dar cuenta que entre tal vez mayor grado de complejidad, tanto social como cognitiva, el animal va a presentar mayor cantidad de fisuras y mayor cantidad de giros. ¿Listo? También vamos a encontrar este tipo de cerebros. Estos son cerebros que se conocen como lisencefálicos. ¿Listo? Es un cerebro lisencefálico. ¿Y qué característica tiene? Que no tiene giros ni tiene fisuras. Así son los cerebros de las aves, de los reptiles, de algunos mamíferos como roedores, lagomorfos e inclusive de algunos primates, como por ejemplo los calitríquidos, que son especies, digamos, de titís del Nuevo Mundo, los titís. Sí, los famosos micos titís tienen este tipo de cerebros de cerebros lisencefálicos. Bien. Esta es una comparativa del cerebro del humano, el del elefante y el del delfín, ¿no? Que son especies con un grado, digamos, cognitivo bastante elevado, ¿no? Los gorilas también, los perros, los gatos, y pues aquí el del ratón no se ve muy claramente. Por ahí tengo unas fotos de cerebro de serpiente, de pronto pues para que la podamos ver más adelante, ¿no? Este es el cerebro de un perro, ¿sí? En donde pues vamos a ver claramente que va a tener un surco longitudinal, que como en las otras especies divide el cerebro en hemisferio lateral. Bueno, este sería el izquierdo y este es el derecho, porque esta es una vista dorsal, y va a presentar giros y fisuras. Esos giros y fisuras se conocen como circunvoluciones, ¿no? Que son característicos. Entonces el perro, el gato, el cerdo, el bovino, los animales que vemos este semestre, todos a excepción del ave, son
animales con circunvoluciones. Las aves son licencefálicas. Bien, un animal que naturalmente presente circunvoluciones y que aparezca o nazca con licencefalia, que puede ocurrir, eso es algo patológico. ¿Listo? Porque ocurren las licencefalias. Esto es una vista ventral en donde vamos a ver la irrigación del cerebro, en donde veríamos, por ejemplo, el quiasma óptico, ¿sí? Lo que sería el hipotálamo, ¿sí? Más exactamente serían los cuerpos mamilares que hacen parte del hipotálamo, y alrededor de él encontramos una proyección, digamos, esto es común en todas las especies, una proyección circular o a veces geométrica que se llama el polígono cerebral, que es la formación de que se da de vasos sanguíneos debido a las anastomosis de esas arterias, como por ejemplo la arteria basilar, ¿sí? Y las arterias carótidas internas que están formando ese polígono cerebral. Ese polígono cerebral lo pueden encontrar en algunas publicaciones, como por ejemplo polígono de Willis. ¿Listo? Dáleme un minutico que me mandó el profesor. Un minutico que me escribieron de la facultad y tengo que responder una cosita, no me demoro más. Listo, qué pena. Listo, entonces seguimos acá. Bien, esto que ven en amarillitos son los pares craneales, donde vamos a ver el origen aparente. Esto que vemos acá, muchachos, son los orígenes aparentes. Recuerden que los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. Entonces acá encontramos el origen real puede ser el mismo origen aparente, mas no necesariamente lo es. Por ejemplo, ese que está ahí señalado es el origen aparente del nervio olfatorio, pero pues realmente el origen real del nervio olfatorio es en la mucosa olfatorio. Este es el bulbo olfatorio, ¿sí? Por ejemplo, este sería el origen aparente del nervio óptico, pero ¿cuál es el origen real del nervio óptico? La retina, profe. La retina, la retina. Y así vamos siguiendo con cada uno de ellos. ¿Listo? Para que, pues, me imagino que eso en el trabajo les quedó claro. Esto que está acá lo vemos ahorita en una aplicación 3D para que lo logremos entender mejor, porque esto tiene que ser un esquema 3D porque una representación 2D es difícil. Esto es un molde, digamos, de lo que son los ventrículos cerebrales. Los ventrículos cerebrales, recuerden que son espacios, ¿sí? En donde van a encontrar unas células de la neuroglía que se llaman las células ependimarias, que son las encargadas de la producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos ventrículos es donde estamos produciendo líquido cefalorraquídeo. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los ventrículos laterales, que son 2, ¿sí? El tercer ventrículo, que está alrededor del tálamo, que va a estar conectado con los ventrículos cerebrales a través de un orificio que se llama el agujero interventricular. Después encontramos el cuarto ventrículo, que estaría entre la fosa romboidea, que se encuentra a nivel del tallo cerebral, y el cerebelo. Y la conexión entre el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo es esto que está en amarillo acá, que se llama el acueducto mesencefálico.
Bien, que es el popularmente conocido como acueducto de Silvio. Y este que es el agujero interventricular es el que le dicen agujero de Monroe. Bien. Ahorita miramos esto mucho mejor. En BIN está muy claro esto y lo puedo poner. Estos son una representación histológica de la corteza, simplemente para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar que siempre van a haber 6 capas de neuronas de tipo piramidal en esa corteza cerebral. Listo, entonces hablamos de la corteza primaria sensorial, la asociativa y la motora, ¿no? Entonces la sensorial, recuerden que es la que siente, la que sabe, la que interpreta esas señales de dolor, de temperatura, de presión, ¿bien? La asociativa, la que lo asocia junto con la parte motora. Y la motora es la que dice muévanse. O sea, estas celulitas de la corteza motora es la que están diciéndole a los músculos, muévanse. Pero el que les dice cómo es el cerebro. Entonces, ahí les hago una pregunta. Cuando hay una ataxia, ¿sí? Cuando hay una ataxia, ¿quién falla? ¿La corteza motora o el cerebelo? El cerebelo. El cerebelo, esa es la respuesta. Porque estas neuronas de acá le dicen a los músculos a moverse, pero el cerebelo les dice cómo. El cerebelo dice primero se mueve el miembro izquierdo, después el miembro derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho. Por ejemplo, alguna vez leía algo muy ambiguo. Y sería muy bacano de pronto que se hicieran estudios respecto a eso. Ese desarrollo de pronto cerebelar que presentan los equinos de acuerdo a su paso. Bien, porque esos son unos pasos muy coordinados que tiene que coordinar el cerebelo eso, ¿no? Por ejemplo. Sí, en ese tipo de cuestiones. Sería muy bacano de pronto que alguien hiciera, o se trabajaran trabajos de asociación tanto neurológica como muscular dependiendo del paso del caballo criollo. Bien. A ver eso cómo está, porque esa regulación la hace el cerebelo. Si ese cerebelo falla, se produce lo que es la ataxia. Bien, se produce la ataxia porque el animal no va a poder coordinar esos movimientos. De hecho, va a perder ubicación espacio-temporal. Él no va a saber cómo va a tener ubicados los miembros, si los tiene bien, si los tiene no. Ustedes ahorita saben que están sentados, acostados, de lado, de pie, mal sentados, gracias a ese cerebelo. Bien. Bueno, esa es la formación de un nervio espinal. Recuerden que la médula entonces va a tener una sustancia gris, que son cuerpos neuronales que van a estar en lo profundo recubiertos de una sustancia blanca que está en la periferia. Recuerden que la médula, esto es sistema nervioso central. Hacia las astas dorsales, bien, que serían estas, va a haber una raíz dorsal que es de tipo sensitivo, o sea que viene de la periferia al sistema nervioso central. Y hacia la raíz ventral es una motora, o sea que se dirige del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. A este nivel vamos a encontrar el foramen intervertebral, o sea el que se encuentra entre las vértebras. ¿Listo? Y lo que sale por ese foramen, se van a dar cuenta que ya es un nervio de tipo mixto, tanto con un componente sensitivo, en azul representado en este esquema, como con un componente motor. Entonces este, por ejemplo, es el nervio de un par craneal, ¿sí? Por ejemplo, el facial, que tiene un componente tanto sensitivo para la piel, digamos, de unas zonas, como por ejemplo un componente motor de los músculos de la cara. Igualmente, por ejemplo, un nervio del plexo braquial. Por ejemplo, el nervio musculocutáneo, que tiene un componente sensitivo para la piel de una región del antebrazo, de la cara medial del antebrazo, medial proximal, y también para músculos como por ejemplo el bíceps braquial o el coracobraquial. Entonces estos nervios llegan, ¿sí? Bueno, esto sería una rama dorsal, esto va para el dorso, ¿no? No serían como tal. Y esto es una rama ventral, que realmente son ramos, perdón. Aquí es con ramos. Entonces el componente sensitivo siempre va a tener aquí un ganglio. ¿Qué hay en ese ganglio, muchachos? ¿Cuerpos neuronales o axones? Cuerpos neuronales. Bueno, al fin, ¿qué? ¿Cuerpos o axones? Me dijeron ambos. Cuerpos neuronales. Cuerpos. Los ganglios son cuerpos neuronales en sistema nervioso periférico. Cuerpos neuronales. Entonces resulta que aquí tiene la patica el animal, ¿sí? Y se chuzó una puntilla. Entonces, esa sensación del dolor
va por vías sensitivas por el nervio mixto. Y cuando llega aquí, ¿hacia dónde coge? ¿Hacia dorsal o hacia ventral? Hacia ventral, profe. Hacia dorsal, muchachos, no se le olvide, la raíz dorsal es sensitiva y la raíz ventral es motora. Entonces él coge hacia dorsal y resulta que el axón sensitivo, el que está recogiendo esta información de dolor, tiene su cuerpo neuronal en este ganglio. Acá tiene su cuerpo neuronal. Entonces, una neurona le puede medir el axón 50 centímetros en un perro grande, 30, 1,5 metros en una vaca, bien, 2, 3 metros, no sé, en un elefante. ¿Sí me hago entender? Porque estos ganglios están a nivel del canal medular y pueden tener sus proyecciones axonales hasta la punta del dedo. ¿Listo? En una jirafa, imagínense. ¿Sí? Del plexo, por ejemplo, el axón que está inervando el corión de la pezuña de la jirafa. ¿Cuánto mide? Pues desde el canal medular hasta allá. Entonces pueden ser células tremendamente largas. Cuando llegan acá, aquí hay sinapsis neuroneuronales. ¿Sí? Y esta le dice, miren, el animal se chuzó el pie. Y está, bueno, listo, yo mando la información. Y esta tiene un axón que llega acá, a esta raíz dorsal. ¿Dónde va a ser? Sinapsis. Porque ¿qué hay en esta sustancia gris? Cuerpos neuronales. Entonces esta le dice, miren que el animal se chuzó. Y esta dice, bueno, ya le digo a la que a alguien para que haga algo. Entonces le dice a otra, hay una sinapsis neuroneuronal, dendrodendrítica, por ejemplo, y le dice a esta, y esta dice, listo, ya mando la información, y esta manda por unas vías que se llaman tractos, que los van a ver en fisiología, la información para que el encéfalo responda. Por ejemplo, este estímulo doloroso lo va a mandar por una vía que se llama la espinotalámica, o sea que va de la médula espinal al tálamo. ¿Listo? Entonces se van por los tractos y se va por acá hacia el encéfalo. Cuando llega el tálamo recibe la información mediante otro tipo de, vamos a ver si un tálamo por acá. Sí, digamos que acá llega al tálamo, entonces llega por la vía espinotalámica. Y aquí, ¿qué vuelve a ver? Otra sinapsis axonodendrítica. Le dice entonces, miren que el animal se chuzó el pie. Y bueno, listo, entonces ya la mando, ya le digo a quien se encargue. Oiga, el animal se chuzó. Entonces, listo, ¿qué hace? Tiene que mandarlo a la corteza somática para que el animal sienta ¿qué? Dolor. Y de la corteza somática, ahí, entonces llegó acá y esa célula sintió dolor. Pero entonces esta tiene que mandarlo a la corteza de asociación. Oiga, miren que el animal se chuzó la pierna, el dedo y le dolió. Esta, como su nombre lo indica, es asociación. Listo, ya le digo a esta, para que esta le diga a esta y esta le diga a esta, y le digan a la de la corteza motora. ¿Para qué? Para que reaccione cuando uno se chuza, uno quita la mano. Exacto, sí señor, para que reaccione de que pasó algo. Y esta corteza motora va a mandar, va a hacer la misma vuelta, pero al revés. La manda para el tálamo. La corteza motora la manda para el tálamo la manda, pero antes pasa por el cerebelo. Miren los axones. Sí, miren todas estas conexiones que hay. Llega por aquí al cerebelo. ¿Sí? ¿Por qué al cerebelo? Para que el cerebelo le diga, oiga, hay que quitar la mano, pero hay que quitarla de una manera coordinada. Y hay que quitarle la mano izquierda, no la mano derecha. Baja por estas vías axonales, llega a la médula, a la asta ventral, y el asta ventral dicen, oiga, hay que quitar la mano y moverse. A ver qué, hay que quitarse de ahí, hay que moverse de esa zona porque hay chuzos. Bueno, listo. Entonces manda por acá y mueve los músculos encargados de mover el miembro. ¿Listo? Más o menos funciona así.
principalmente ese contenido, eso ocurre en cuestión de milisegundos. Eso ocurre en cuestión de milisegundos. Pero miren cómo la idea de toda esta carreta es intentar interconectar esa anatomía. Hay otra cosa que es el arco reflejo, que es algo que es más inmediato, en donde el animal sufre el dolor y esta neurona de acá, que es sensitiva, está conectada con esta que es motora. Entonces esta no solamente va a mandar información al sistema nervioso central, sino que también la manda a una motora para que la reacción sea más inmediata. Entonces ese es el momentico en el que se levanta, el animal levanta un poquito la pierna para no chuzarse más, y cuando llega la información del cerebro ya voltea a ver qué pasó, mira a ver, se corre, se quita, uy, ¿qué está pasando? Reacciona con movimientos para alejarse del peligro. ¿Listo? Una pregunta. Claro? Sí. Tanto el humano como el animal a estar en peligro, no sé, digamos que uno corra o lo apuñalen o algo así, pero por al seguir corriendo uno en ese momento, porque no siente la adrenalina, la activación del simpático. Y tener en cuenta que esa activación del simpático me va a hacer que se me consuma aproximadamente una cantidad de ATP que tengo en las células, una reserva de ATP que me alcanza aproximadamente para unos 10 a 20 segundos, dependiendo obviamente del animal y del proceso físico que tenga la persona y el animal, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de fibras musculares que va a salir corriendo, que usted dice que no se siente el cansancio, que no se siente el dolor, todo eso es por la adrenalina. La adrenalina lo que hace es aumentar el umbral de dolor, ¿sí? Sobre estos receptores. Entonces resulta que si antes con una presión de N julios, creo que es que se maneja eso o no me acuerdo esa presión cómo es, ¿sí? Porque no creo que no es milímetros de mercurio, esa es la presión del agua, una presión de tantos julios o newtons, no me acuerdo cómo se maneja esa medida, N medida, ¿sí? Se genera dolor, con la adrenalina aumenta la capacidad de aguantar de esos receptores de dolor, entonces tiene que ser más fuerte el dolor, tiene que ser más fuerte el estímulo para que el estímulo reaccione, ¿listo? A nivel muscular, es el susto que uno se pega y uno sale corriendo y uno dice, uy, puta, en tan poquito tiempo corrí tanto, ¿les ha pasado? Sí. Que uno dice, uy, pero marica, yo sentí que di 3 pasos y mire, corrí una cuadra. Es por eso. Esta adrenalina y segundo, esa adrenalina activa esas fibras musculares y se gasta esta reserva de ATP. Si yo les digo ahorita, salgan corriendo, ustedes van a correr 10 segundos y van a estar mamados. No, pero si yo corro más, claro, no calentaron. Cuando se consume esta reserva de ATP, se está consumiendo y están actuando son las fibras tipo 2B, que son fibras musculares de metabolismo anaerobio, que tienen esa reserva de ATP. Bien, entonces esas están listas para correr ya. Las gallinas son muy ricas en estas fibras tipo 2B. Bien, usted se va a coger una gallina y ella le sale volando. ¿Cuánto dura volando la gallina? ¿7, 8, 10 segundos? O sale volando o sale volando y se le va a uno y no la puede coger uno nunca. Nunca han intentado coger una. ¿Cómo? Se mantiene en el aire unos segundos. Unos segundos, exacto. Está utilizando esas fibras 2B. Ustedes ven un águila por ahí mal parqueada y se van a cogerlas, ese animal sale corriendo, sale volando y nunca lo agarran porque ella tiene más fibras de tipo 2A. Bien, entonces en ese momentico se van a utilizar las fibras 2B. ¿Qué característica tienen esas fibras 2B? Eso es, digamos, de anatomía 1, ¿no? Pero pues les estoy recordando que tienen pocas o casi nulas mitocondrias. Y tienen esa reserva de ATP para 10 a 20 segundos. Pero se acaban y después ya no pueden andar porque no tienen ATP. Entonces el cuerpo tiene que empezar a utilizar las fibras 2A. Las fibras 1A, perdón, las fibras 1A y 2A, que son principalmente metabolismo aerobio. Eso es lo que es el calentamiento previo al ejercicio. El calentamiento previo al ejercicio es hacer que los vasos sanguíneos lleven sangre a esas fibras 2A. Entonces, por ejemplo, para que logremos entender un poquito en la parte en deportes, las fibras 2B generalmente son más grandes, ¿sí? Y entre más grandes y más entrenen en esas fibras 2B, más reserva de ATP van a tener. Las fibras 2B son las que se utilizan en el pique. Si haga un pique, uno está jugando fútbol y le meten una pelota al vacío, tiene que salir corriendo y utiliza estas. Pero para que aguante los 90 minutos corriendo, tiene que utilizar las fibras tipo 1. Bien.
Por ejemplo, los que corren 100 metros planos, principalmente utilizan fibras 2B, son animales, perdón, el uso de la terminología veterinaria, son personas más grandes, con un desarrollo muscular más grande que, por ejemplo, una persona que corre maratón. Bien, entonces miren, cuando el otro año, los olímpicos había este año, ya no habrán el otro. Miren los físicos de las personas que de la maratón respecto a los de las personas de 100 metros planos. Si ustedes ponen a Usain Bolt a correr una maratón, va a llegar de último. Pero si ponen al que ganó la maratón a correr los 100 metros planos, va a llegar de último, ¿no? Cada uno tiene sus fibras como tal, hechas para eso. Y principalmente hay la adrenalina que hace que no duela y que no se canse, al menos por esos momenticos, ¿listo? Bueno, esto es un corte histológico de ratón. Sí, lo bacano en el corte histológico de ratón es que se puede diferenciar tanto macro como micro, donde vamos a encontrar entonces las astas dorsales, ¿sí? Las astas ventrales, el ganglio, miren el ganglio de la raíz dorsal y la vía sensitiva dorsal. Está al revés la imagen, ¿no? Para que tengan, esto sería ventral y esto sería dorsal. Bien. Una división, digamos, topográfica de cómo vamos a encontrar el sistema. Entonces tenemos el encéfalo y la médula espinal que forman el sistema nervioso central. A nivel de cabeza y cuello vamos a tener entonces el encéfalo, el encéfalo, que está dividido en cerebro, cerebelo y tallo cerebral. En el tallo cerebral vamos a encontrar esta dilatación que se conoce como el bulbo raquídeo. Y después vamos a encontrar la médula espinal, su porción cervical. Bien, en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar los pares craneales y los nervios del plexo cervical. Bien, que van a ser 8 nervios, no se les olvide. Siempre vamos a encontrar el mismo número de nervios que el mismo número de vértebras del animal, excepto a nivel cervical. Para que recuerden, el caballo tenía 7 vértebras cervicales, pero tenía 8 nervios cervicales. ¿Por qué? Porque los nervios cervicales se nomenclan de acuerdo a la vértebra que tengan craneal. O sea que si este es T1, esta es la vértebra T1. Pero resulta que como aquí está C1, resulta que C1 tiene un nervio adelante que es C1 y un nervio atrás que es C2. Por lo tanto, el que está caudal a C7 es C8. Ya después van a ser el mismo número de vértebras y de nervios. Bien, el perro, el caballo, el cerdo, el gato y el bovino tienen 7 vértebras cervicales, por lo tanto van a tener 8 nervios cervicales. Bien, y 12 pares craneales. Eso a nivel del sistema nervioso periférico, en cabeza y cuello. Vamos a encontrar, por ejemplo, otras estructuras como el plexo braquial, ¿sí? Los nervios torácicos que van a formar los nervios intercostales, ¿sí? Los nervios lumbares que me dan la inervación de la pared abdominal, ¿sí? Y el plexo lumbosacro que me da toda esa inervación tanto para, pues, miembro pelviano como para la región, digamos, caudal del animal. Esto los vemos obviamente en detalle cada vez que miremos, sobre todo en detalle el plexo braquial y el plexo lumbosacro, que son los que tienen más estructuras que el plexo cervical y el plexo, digamos, y que las estructuras, digamos, torácicas y lumbares, ¿no? Cuando lleguemos al tema. En el caballo, recordemos cómo era, pero pues en esta imagen del caballo es para que recordemos esta parte. Bien. Que es el sistema nervioso autónomo. Es el sistema nervioso autónomo y que tiene su origen aquí a nivel del 10º par craneal. ¿Cuál es el 10º par craneal? ¿El vago? El vago. ¿Listo? El vago. Entonces, el vago empieza con el sistema nervioso autónomo y él va a recibir de los ganglios que vamos a encontrar aquí a lo largo a los ganglios subvertebrales que vamos a encontrar aquí a lo largo del recorrido del cuerpo, pues más eferencias, digamos, autónomas, ¿no? Recuerden que este sistema nervioso autónomo está dividido en simpático y
parasimpático. Y cada uno se encarga de ciertas funciones que generalmente son contrarias a las otras. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso simpático disminuye la motilidad intestinal. El sistema nervioso parasimpático aumenta la motilidad intestinal. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Recuerden eso, pues, de anatomía 1. Y si no, pues, eso está muy claro en la DAIS. Bueno, plexo braquial, que no veo la pena hablarlo ahorita, sino cuando lleguemos al miembro torácico. Plexo lumbosacro, ¿sí? Cada vez que encontremos la palabra plexo, recuerden que es una red. Significa red o entrecruzamiento. Con solo red ya tenemos, ¿sí? Una red, pues, es un enredo, literalmente, de nervios, de ramos nerviosos, de donde van a salir otros nervios. Entonces, por ejemplo, en plexo lumbosacro, ¿sí? El nervio isquiático se forma, no generalmente, por las comunicaciones del nervio L6, S1 y S2. Esto es en caballos, ¿no? Que tienen solamente 6 nervios lumbares. Los 3 envían ramos que se comunican y forman un nervio. ¿Listo? En el plexo braquial, todas, por ejemplo, C5, C6, C7, C8 y T1 van a formar el nervio radial, porque es el nervio que más ramos axonales necesita. Bien, esto es para que recuerden algo que se conoce como los dermatomas, y si no lo recuerdan, búsquenlo. ¿Pero el dermatoma es cuando se revienta una venita dentro de la oreja, no? No, eso es otohematoma. Oh. El dermatoma es como puntos en la piel, derma, ¿sí? Que se encargan o que están inervados, cuya sensibilidad depende de X nervio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos estos nervios, generalmente, aparte de inervar músculos, van a inervar partes de la piel. O sea, todo su componente motor lo dejan en nervios y lo que queda de su componente sensitivo llega a la piel dándole sensibilidad a la piel. Por ejemplo, este es el dermatoma, ¿sí? Del nervio facial. Entonces el nervio facial, después de inervar todos esos músculos de la cara, que se encargan del movimiento de la cara, sus ramos sensitivos finales llegan a la piel e inervan, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para saber si un animal puede tener afectado el nervio facial? 1, miro que mueva sus movimientos faciales, y 2, ¿qué haría yo para evaluar esa sensibilidad del nervio facial? Tocarlo a ver si siente. Hasta aquí, ¿no? Porque aquí es el infraorbitario. Tocarlo. Sí, más que tocarlo, generarle un estímulo que sea doloroso. Bien, porque si yo lo toco y pues a él le gusta, pero generarle en esta zona, yo sé que esta es la zona del nervio facial, pues puedo coger con una mosquito y lo pinzo, que yo sé que eso va a ser doloroso. Si el animal me responde, bueno, el nervio facial propiamente en su parte sensitiva está bien. Tal vez de pronto sea que sea otra cuestión lo que esté causando eso. Pero si el animal llega y se deja colocar la mosquito ahí, no hace nada, no siente, pues quiere decir que la inervación está dada. Entonces los dermatomas son zonas específicas de la piel cuya sensibilidad se encarga un nervio. Y ese es el mapeo de los nervatomas, para saber, por ejemplo, qué nervio puede estar afectado. En algunas partes es muy específica, como por ejemplo en el miembro torácico y en el miembro pelviano. Por ejemplo, en el miembro torácico, yo sé que todo esto, por ejemplo, es del músculo cutáneo, inclusive hacia la parte medial. Yo sé que todo esto es del músculo, del nervio radial, que esto es del ulnar. Bien, en las costillas, por ejemplo, yo sé que si me voy detrás de T12, bueno, esto no sería T12, digamos que sería T5, detrás de T5, pues ahí el que está afectado es T5. A nivel cervical es más complejo porque pues son varios nervios, pero entonces podemos hablar de que todo esto es el nervatoma de los nervios cervicales. Bien, el miembro pelviano, pues también podemos hablar más específicamente. Este, por ejemplo, es una representación esquemática de los dermatomas. En el nervio pelviano lo vemos más claramente cuando vemos nervio pelviano, pero por ejemplo, este es el del safeno. El safeno es estrictamente sensitivo. Si yo coloco un estímulo doloroso sobre la piel de la cara medial, tanto de la región crural como de la parte, digamos, distal femoral o del pie, y no hay respuesta, quiere decir que el nervio safeno está afectado, ¿no? Y puede ser que me venga desde más proximal si veo afectaciones musculares que tengan que ver con la inervación del nervio femoral, ¿no? Bien, bueno, esto es una representación. Generalmente recuerden que los nervios van con vena y arteria. Eso lo vemos más adelante en miembro torácico, miembro pelviano y la cara.
pues para que recuerden los nervios o los pares craneales superficiales. En caballo les habíamos dicho ya, les había dicho ya y les recordaba que está el nervio facial, que es el encargado de todos los músculos de esta región, y aquí vamos a encontrar el infraorbitario, por ejemplo, y el mentoniano a este nivel que viene del nervio mandibular. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Voy a abrir un momentico. ¿Hasta qué hora es la clase? Hasta las 4. A las 4. ¿Qué le pasa a esta batería? Bien, voy a entrar un momentico a BIN. Bien, ya todos están en BIN. ¿Cómo, profe? ¿Ya están en BIN? No, no me aceptó el correo. Pues vuelva a hacerle. Profe, a mí tampoco me lo aceptó. Tan raro. Vuelven a hacer la inscripción. Bien, entonces aquí es la representación. Ya están viendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien, entonces aquí es un cerebro canino, ¿no? Entonces, como les decía, presenta sus giros. Bien, sus giros y sus ¿qué será este autofocus? Sus giros, ¿sí? Y sus fisuras. Eso es lo que se conoce como circunvoluciones. Estos giros y estas fisuras en el canino están nomencladas, o sea, tienen nombre. Por ejemplo, esta es la fisura pseudosilviana y este es el giro pseudosilviano. Yo no les voy a hacer aprenderse eso, no se preocupen. Pero, por ejemplo, les cuento. Este se llama el giro ectomarginal y la fisura ectomarginal, por ejemplo. Este es el giro anseforme. Bueno, les cuento. Pero como para que vean un poquito las diferencias, este giro en el humano se llama silviano. Y la fisura se llama la fisura silviana. Es profunda en el humano, ¿sí? En el perro no. Y dicen algunas veces que eso tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo, con la cuestión de el razonamiento abstracto y matemático. Bien, entonces por lo tanto en humanos eso está más desarrollado por algo. Bien, como para que vean más o menos las posibles diferencias que hay. ¿Listo? Si nos vamos y lo vemos desde el punto de vista dorsal, vemos que él va a tener un surco longitudinal que me está separando el cerebro en hemisferios. Y va a tener este surco que se llama el surco cruzado, porque me va a formar una cruz, ¿sí? Que es característico pues de los caninos y los bovinos, que también lo van a presentar. Este surco que vamos a encontrar acá es el surco transverso y me va a separar el cerebro del cerebelo. Y aquí es donde vamos a encontrar la tienda del cerebelo, que es una proyección de dura madre. Esa tienda del cerebelo, con esa proyección de dura madre, me presenta un vaso sanguíneo que viene aquí de manera transversa, que llama el seno transverso. Bien. Y
la dura madre penetra acá en el surco longitudinal formando una estructura que se llama la hoz del cerebro, ¿sí? Y contiene un vaso sanguíneo, una dilatación que contiene sangre que se llama el seno sagital, Ellos contienen sangre venosa, o sea, sangre que ya ha sido metabolizada por el cerebro y que contiene pues principalmente desechos metabólicos del cerebro y sangre desoxigenada. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si podemos quitar aquí. ¿Qué podemos quitar? Aquí no son los pares craneales. Los ventrículos. Quitemos el cerebro, ¿sí? Y quitando el cerebro vamos a ver eso. Estos son las componentes entonces del cerebro que les decía. Tenemos el cerebro, mírenlo, para que no... Todo esto forma el encéfalo, muchachos. Todo esto es el encéfalo. ¿Listo? Entonces, quitamos el cerebro y quedan los otros tres componentes, que son el tallo cerebral, que es todo esto, que está conformado a su vez por los pedúnculos cerebrales, el puente y la médula oblonga y el cerebelo. Bien, esto que ven acá, esta representación, como esta vaina, como vamos a bajarla así amarillita ya y quitemos el cerebelo, esos son los ventrículos. Y mírenlos donde se encuentran, ¿listo? Esos son los ventrículos cerebrales. Ahorita los vemos que tiene más en detalle. Pero por eso, estos son los ventrículos laterales, uno a cada lado, perdón. El tercer ventrículo que estaría, como les digo, alrededor del tálamo. El tálamo va acá en este centro. Realmente aquí va la adherencia intertalámica, o sea, esas conexiones axonales que están uniendo el tálamo acá con el tálamo acá. El tálamo son dos núcleos basales, uno a cada lado del hemisferio. ¿Listo? Este es el acueducto mesencefálico, este que viene aquí, y este es el cuarto ventrículo. Voy a quitar esos ventrículos, ¿listo? Porque vamos a ver aquí, esta fosa, este espacio que ustedes ven acá, esto se llama la fosa romboidea, ¿bien? Que ese es el piso del cuarto ventrículo. Y si se dan cuenta, pues arriba tendría el cerebelo. El cerebelo va a tener dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Presenta una proyección, digamos, de corteza en todo el centro, que es esta que viene aquí, que parece un gusanito, ¿sí? Para cuando veamos los cerebros allá en físico ya sepan cuál es. Está por toda la mitad, y ese gusanito, ¿qué es ese? Vamos a quitar el tallo cerebral, ¿sí? Y ese gusanito se llama el vermis cerebral. Bien, por aquí vamos a encontrar otras cosas más detalladas, como el flóculo, el paraflóculo, que son los encargados del equilibrio, el lobo anciforme, pero pues eso se los digo por si lo leen, y pues no se compliquen con eso. Bien, que ustedes no están estudiando para neurólogos todavía. Bueno, quitemos cerebro y quitemos cerebelo. Estas estructuras me parecen interesantes conocerlas y verlas acá porque no se pueden ver muy bien propiamente en la pieza anatómica, que son estas tres, que son los pedúnculos cerebelares. Esos pedúnculos cerebelares son rostral, medio, bueno, este es el caudal y el medio, rostral, medio y caudal. ¿Hacia qué estructura ven ustedes que llevan esos pedúnculos? Hacia el cerebelo. Hacia el cerebelo. ¿Y qué creen que son? ¿Materia gris o materia blanca? Materia gris. No, son materia blanca. Son axones. Miren de pronto el color que le dan aquí a la materia gris. Es como más rosadito, lo ponen acá, ¿no? No sé si lo puedan de pronto ver más claro. Son materia blanca. Por lo tanto, ¿qué son, muchachos? ¿Axones o cuerpos neuronales? Axones. Axones. Son axones, ¿listo? Son axones. Entonces, por lo tanto, ¿qué son? ¿Qué creen que están comunicando? Están comunicando, pues, Información. sí, llevan información intercomunicando neuronas. Entonces, miren lo interesante acá. El pedúnculo cerebelar rostral viene de la parte rostral. Lleva axones que traen información de la corteza motora del cerebro.
Bien. Viene desde allá, desde por acá. Axones por aquí van para el tálamo y el tálamo viene para ahí. ¿Listo? Entonces el pedúnculo cerebelar rostral se encarga de comunicar el cerebro con el cerebelo. El pedúnculo cerebral medio va para el puente. Este. Se encarga de comunicar el hemisferio cerebelar izquierdo con el hemisferio cerebelar derecho. Lo que vemos en la tractografía. Por aquí, miren. ¿Sí ven? Está ahí. Y por último quedan los pedúnculos caudales, cerebelares caudales. ¿Con qué creen que comunican al cerebelo? ¿Con la qué? Ya con el tallo, profe. Con el tallo cerebral y de ahí para la médula espinal. Sí, más exactamente con la médula oblonga que hace parte del tallo cerebral. ¿Listo? Entonces esas son las conexiones que hay. Entonces, la información del equilibrio, ¿sí? La información de cómo están sentados ustedes en este momento está llegando por esos pedúnculos cerebelares caudales al cerebelo. Bien, la información de cómo voy a escribirlo, los que están tomando apuntes para que me quede bien bonito y no escribir y salirse del renglón y terminar escribiendo en otra hoja, me está mandándose, está viajando desde esa corteza cerebral por los pedúnculos cerebelares rostrales al cerebelo, se intercambia entre los dos hemisferios, ¿sí? Porque hay esas interconexiones y se devuelve por esos pedúnculos cerebelares caudales al tallo cerebral para coger por la vía espinal, para ir por los nervios que se encargan de manejar esas manos para que puedan escribir, ¿sí? Entonces, miren lo bacano y lo bonito que es esto. O sea, esta vaina, pues, yo enseño de lo poquito que sé de esto, enseño el 10% porque es complejo, pero es muy chévere esta parte de neuroanatomía funcional. ¿Listo? Profe, ¿cómo es que son los pedúnculos? ¿Rostral, medio y cuál? Y caudal. Véalos. Entonces, rostral, medio y caudal. Son difíciles de ver sin tirarse el cerebelo, porque cuando tenemos el cerebelo acá y cuando veamos las piezas se van a dar cuenta. Entonces, si hay un cerebro que nos podamos tirar, no lo tiramos, quitamos ese cerebelo y miramos por dentro de sus pedúnculos, pues para que esta clase, yo les recomiendo mucho, cuando vayamos a hacer las prácticas, lleguen estudiados de esto, para que nos rinda bastante las prácticas, ¿no? La idea no es repetir lo que estamos viendo ahora, allá, sino de una vez identificar. ¿Listo? O si no, esto es perdido. Bien. Y también pues quiero que después me digan ustedes si este tipo de cuestiones 3D y simuladores virtuales sirve para después lograr identificar más allá. Según los estudios que han hecho en otras universidades con otros estudiantes, sí. Sí asocian más cuando ven primero en virtualidad este tipo de aplicaciones y después van a mirarlas en piezas anatómicas. ¿Listo? Acá vemos entonces el corte de la médula. Aquí veríamos entonces los pares craneales. Bien, entonces, este es el bulbo olfatorio y este sería el primer par craneal, ¿no? El olfatorio. Acá vemos el segundo con el quiasma óptico, de ahí salen los tractos ópticos. Bien, el oculomotor, ¿sí? El troclear. Este gruesito que sale aquí a nivel del puente va a ser el trigémino. Bien, es muy gruesito, el trigémino, el facial que es el séptimo, el abducens que es el sexto, el séptimo, ¿sí? El octavo vestíbulo coclear, bien, el glosofaríngeo, ¿sí? El vago, ¿sí? El hipogloso, ¿listo? Y el accesorio, ahí están los 12, los 12, bueno, el accesorio es el 11, si se los dije ahí al revés respecto al hipogloso. Bien, para que vean acá. Entonces, aquí es fácil ver para después identificar en una pieza como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Las cortezas, muchachos, las cortezas se van a dividir de acuerdo a la zona con el hueso. Por ejemplo, esta es la corteza frontal, esta es la corteza temporal, bien, esta es la corteza parietal, ¿sí? Esta es la corteza occipital, donde se van a formar las imágenes, y esta corteza frontal y junto con la parietal va a compartir la corteza somatosensorial, la asociación y la motora, ¿sí? Que es más o menos por todo esto. Bien, de hecho, en humanos se habla a nivel de estas cortezas de algo que se llama el homúnculo.
el homúnculo cerebral, ¿no? En donde si ustedes lo buscan se van a dar cuenta que dibujan una mano grande, una boca grande. Quiere decir que más o menos las neuronas de esta zona se encargan más que todo de las sensaciones de la mano y de los órganos que están ahí. Bien. Homúnculos en animales no he encontrado porque no sé si eso se ha trabajado como tal. Es muy difícil porque generalmente esos trabajos van hechos con resonancia magnética funcional. Y la resonancia magnética funcional es meter una persona en un resonador magnético, estimularle algo y mirar qué parte del cerebro está trabajando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo saben eso? Porque esas neuronas empiezan a consumir energía, por lo tanto reciben una mayor cantidad de sangre y al recibir una mayor cantidad de sangre, el metal de la sangre genera la imagen en el resonador. Pero generalmente eso es consciente, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo sobre el gusto en donde metían a la persona en el resonador con unos pitillos y le iban dando sabores, pero la persona tiene que quedarse quieta, ¿sí? En cambio, pues meter un animal en un resonador y ofrecerle distintos estímulos y que un animal despierto, ofrecerle distintos estímulos y que se quede quieto, pues es complejo, ¿no? No va a pasar. Es muy complejo para poder ver esa estructura, digamos, cerebral. Hay trabajos en primates antropomorfos, que se pueden de pronto, no digamos domesticar, no es la palabra, sino como entrenar para esto y van a responder mucho mejor que otras, ¿no? Entonces esa es la limitación respecto a la parte de animales. Bueno, miremos los ventrículos. Y estos son los ventrículos entonces. Entonces esos ventrículos, mire, cuando escuchen la palabra ventrículo son cavidades. Son cavidades. Entonces este que está en verde es el ventrículo lateral derecho. ¿Sí? Ese es el ventrículo lateral izquierdo y por dentro ellas tienen unas células que se llaman las células ependimarias o ependimales que hacen parte de la neuroglía, que ellas reciben irrigación. Entonces, al recibir irrigación, ellas al recibir irrigación van a sacar de ese plasma, van a sacar los componentes para producir el líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces acá vemos esos ventrículos. Este ventrículo lateral pues tiene unas partes, tiene una vaina que se llama el cuerno rostral, ¿sí? Y tiene una que se llama el cuerno temporal, que se dirige hacia el lobo temporal. Vamos a quitar los ventrículos laterales como tal. Y esta es la parte central. ¿Listo? Y aquí encontramos el ventrículo, el tercer ventrículo. Bien, el tercer ventrículo también tiene, bueno, esas células ependimarias se encuentran en unas estructuras que se llaman los plexos coroideos. Los plexos coroideos. Entonces también tiene plexo coroideo. El líquido acá se produce, pasa acá se produce, pasa acá, da por toda esta vuelta. Recuerden que aquí en el centro está la adherencia intertalámica, por lo tanto vamos a encontrar el tálamo acá y acá. ¿Listo? Vamos a encontrar el tálamo en esas dos partes. Este sería el acueducto mesencefálico. ¿Sí? Ese acueducto mesencefálico lo pueden encontrar en algunas publicaciones o en algunos libros, como por ejemplo la Season, como acueducto de Silvio, pero el nombre adecuado es acueducto mesencefálico, que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. ¿Cómo diferenciamos entre acueducto y ventrículo? Sencillo, los acueductos, como por ejemplo el mesencefálico, no tiene plexos coroideos, entonces no produce líquido cefalorraquídeo. Bien, simplemente es un ducto para que el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo pase al cuarto ventrículo, que como ya les había dicho, se encuentra entre la fosa romboidea y el cerebelo. ¿Listo? Él se va a comunicar entonces, ya este es el último, con el espacio subaracnoideo, ¿sí? Mediante esas estructuras que se llaman los recesos laterales. Entonces ese líquido cefalorraquídeo que se produce en los ventrículos y que llega acá, va a pasar a estos recesos laterales y ahí va a salir al espacio subaracnoideo. Bien, el cuarto ventrículo tiene esta estructura por acá, no la muestran muy bien, venga, este es el receso caudal. Listo, el canal central, perdón, aquí empieza el canal central. El canal central es ese puntico chiquitico que se ve aquí en la médula. Venga, lo mostramos por aquí, que se me olvidó mostrárselos. Este es el canal central. Ese que está ahí con el número 5. Bien, o sea que ¿qué iría por ahí, por ese canal central?
El líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, exacto. Listo, líquido cefalorraquídeo. Aquí a nivel, digamos, caudal entre el cerebelo van a encontrar un velo que se llama el velo caudal del cerebelo y él va a generar una dilatación aquí. No la muestra en ese sentido, está un poquito más dilatado que eso es, o sea, eso es su espacio subaracnoideo. Aquí comunica con el espacio subaracnoideo y viene por acá y aquí el espacio subaracnoideo es grande y se llama la cisterna glomerular. Listo, para eso tengo que volver a poner la imagen pasada. ¿Listo? ¿Entendieron los ventrículos? No son difíciles. Entonces acá. Aquí entonces van a encontrar una estructura que se llama el velo caudal, que es una estructura de aracnoides, y aquí estaría un espacio subaracnoideo agrandado, que se llama la cisterna glomerular, que si yo meto ahí una aguja, puedo sacar líquido cefalorraquídeo, ¿listo? ¿Cuándo saco líquido cefalorraquídeo? Pues cuando necesite, por ejemplo, mirar las propiedades principalmente inmunológicas que pueda tener, para hacerle, por ejemplo, una prueba de moquillo, para hacerle una prueba de orina, se le puede hacer esas mismas pruebas que se le hacen de orina y mirarlo al microscopio. Bien, para fines diagnósticos principalmente saco yo líquido cefalorraquídeo. ¿Y a qué nivel de qué articulación está esta cisterna glomerular? A nivel de la articulación atlanto-occipital. Bien. Una pregunta. Profe, una pregunta de su merced, digo que ventrículo es igual a cavidad. Es una cavidad, sí. Es una cavidad. Profe, una pregunta, ¿cuál era la función del surco cruzado? Ah, no, el surco cruzado, mire que, o sea, simplemente es una fisura más presenta el canino. ¿Y qué hace que me forme una cruz si lo miramos desde dorsal? ¿Sí? Longitudinal y cruzado. Es una fisura. O sea que aquí la corteza penetra y vuelve y sale. Simplemente una fisura. Una fisura más. Listo, profe. Y ya por último, en los últimos minuticos, mostrarles esto. Estos forámenes que vamos a ver acá son los de la tarea. ¿Listo? Entonces por aquí encontraríamos la lámina cribosa o plato cribiforme del etmoides. Bien, que por ahí va el olfatorio, el canal óptico, ¿sí? Aquí veríamos el foramen o la fisura orbital, ¿listo? El foramen redondo, que el foramen redondo desemboca en dos distintos, ¿no? El foramen redondo entonces va a desembocar en el foramen, la fisura orbital, en el foramen alar rostral y el foramen alar caudal, ¿listo? Que por el foramen alar rostral va el nervio. ¿Qué nervio? Acá encontramos el foramen oval, que por ahí va ¿qué nervio? Trigémino, profe. Sí, pero ¿qué exactamente qué parte del trigémino va por el oval? ¿Mandibular? El mandibular, sí señora, el mandibular. Por aquí entonces el foramen mandibular, por donde entra el nervio mandibular. Por aquí encontraríamos el canal del trigémino. O sea, el trigémino nace acá y él pasa por aquí y aquí se divide. Y por la fisura orbital va el oftálmico. Por el foramen redondo que termina en el canal alar rostral va el maxilar y por el oval el mandibular. ¿Sí? Por aquí encontramos entonces el meato acústico interno, que por ahí cuál va. El accesorio. No. Vestíbulo coclear, ¿no? Vestíbulo coclear. Y el hipogloso, que cuál va por ahí. El hipogloso, obviamente. Y el foramen mastoides, por ahí cuál va. El facial. Bueno, esa era parte de la tarea y pues espero la hayan hecho completa. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. sí, yo. Profe, es que yo encontré que el octavo par craneal no tenía, o sea, decía que no eferente, nervio no eferente.
O sea que no salía, o sea, no tiene fibras que van del cerebro hacia afuera. Son todas fibras que van de afuera hacia el cerebro. ¿Sí me entiende? Sí. No como por ejemplo el facial, que el facial tiene fibras que van del cerebro hacia los músculos y hacia la piel, ¿sí? Pero también tiene unas fibras que van hacia el cerebro, o sea, simplemente tiene fibras que están captando, el vestíbulo coclear simplemente tiene fibras que captan las vibraciones de los sonidos y la posición espacial, y esa las lleva para que el cerebro la analice. Por ejemplo, el óptico es otro nervio que no tiene fibras aferentes, solo fibras eferentes hacia el cerebro. Bueno, Otra. Bueno, entonces, si no hay más, dejemos ahí, niños. Y nos vemos mañana a las 7. Nos vemos, nos oímos. Mañana a las 7. ¿7? No, a las 4. A las 4. 4, profe. Listo, A las bueno. 4, profe. Chao. Bueno, profe, gracias. Chao, Profe, profe, chao, que estés bien. gracias. Profe, gracias. Bueno.